Bienvenidos a este su programa de Farándula. Yo soy Marco Antonio Silva y los invito para que nos acompañen durante la próxima media hora. Les hablaremos cuáles son las películas más taquilleras del nuevo cine mexicano y qué cantidades de dinero han vendido. Asimismo, cuál es la música alternativa que ha estado invadiendo nuestro país durante décadas y por supuesto ha gustado y se ha mantenido dentro del gusto de todo el público. Y ustedes saben qué cantidad de libros leemos nosotros los mexicanos. Aquí les tenemos parte de la respuesta. Hoy en día nuestra invitada súper especial es la cantante Faye, quien está cumpliendo 21 años de trayectoria. Ahora sí, comenzamos. Amigos de Farándula, el día de hoy nos encontramos con la cantante Faye. Nos da muchísimo gusto que nos estés recibiendo aquí desde el Auditorio Nacional, Faye. Qué gusto. Qué especial lugar, ¿no? Qué especial lugar, ¿verdad? Tiene mucha con tanta historia. Sí, es lo máximo. Creo que es un lugar que ha sido parte de mi vida desde que empecé musicalmente. En el 96 yo creo que fue la primera vez que pisé este lugar y nunca deja de sorprenderme y de apasionarme cuando tengo que estar aquí, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia, Faye, en esas fechas, los 90, sí, donde empieza una carrera? Inicialmente pues te quedas también sorprendida con todo lo que está pasando porque es momento a momento te va sorprendiendo la vida con tantas cosas. Pues sí, la verdad es que yo creo que nunca imaginé, por más que me lo hubieran contado, vas a vivir esto y esto, pues no lo puedes entender hasta que no va pasando, ¿no? Poco a poco, y cada cosa llega en su momento, pero definitivamente fui muy afortunada de lo que me pasó en este auditorio, de poder estar tantas noches con gente que lo único que hacían es entregarme, ahora sí que toda su pasión, su energía, te abren sus sentimientos y cantan y bailan contigo con una energía y con una pasión increíble, ¿no? Entonces, eso se repite año tras año, 21 años de carrera que siento que llevo conectada con ese mismo público y viviendo un poquito en sus vidas y ellos en las mías, ¿no? A través de esto. ¿Cómo han sido estos 21 años de carrera, Faye? ¿Cómo se han vivido? Ha habido de todo. Ha habido momentos increíblemente emocionantes, otros de mucho empuje, de decepciones, de tristeza bestial, porque pues emocionalmente a lo mejor como en tu vida personal no estás tan fuerte y tienes que estar allá afuera en algo que a lo mejor ya echaste a andar, ¿no? Y es raro el momento porque estás al mismo tiempo expuesto. Ser artista y ser cantante siempre estás expuesto a interpretar una canción y de repente soltarte a llorar porque tuviste una pérdida brutal y cómo le haces, ¿no? Y quisieras a lo mejor que nadie te viera en un momento vulnerable, pero pues así es, y aprendes a compartir con tu público y ya no tener vergüenza de enseñarle lo que estás sintiendo. El 21 de julio de 1973 nace en la Ciudad de México María Fernanda Blázquez Gil, mejor conocida como Faye, hija de un matrimonio de artistas compuesto por una argentina y un español. El padre de Faye era bajista y su madre y su tía cantantes. Gracias a su situación familiar, vivió muy de cerca el mundo de la música y desde muy pequeña quiso ser artista. Su tía la llevaba a clases de baile y canto para canalizar su afición hasta que a los 10 años se presentó en el concurso de televisión XETU, mismo que ganó y tuvo como premio cantar con Luis Miguel la canción No me puedes dejar así. En marzo de 1995 apareció su primer sencillo titulado Media Naranja, un auténtico éxito en todo el país. A partir de este momento, Faye se convierte en una de las grandes estrellas mexicanas. En octubre de 1996 sacó su segundo disco bajo el nombre de Tierna la Noche. El tema Azúcar Amargo se convirtió de inmediato en el número 1 de las listas de popularidad y le sirvió a la cantante para dar el gran salto a Europa, Estados Unidos, Brasil e incluso España. En octubre de 1998 sale su tercer disco El Color de los Sueños. Ni tú ni nadie es su primer y premiado tema. En 2002 presentó Vértigo, el cuarto disco en su carrera. En el 2004 aparece La Fuerza del Destino. Posteriormente, Dulce Tentación y Primera Fila. El 19 de febrero de 2016 regresó al medio independiente lanzando el sencillo No me acostumbro, junto al actor y cantante cubano Lenny de la Rosa. ¿De dónde sacar tanta energía cuando muchas veces, como dices, se pasan por momentos tan complicados? ¿Cómo le haces? Pues yo creo que eso sí te vas aprendiendo con la vida y yo creo que hay mucha gente que sabe hacerlo muy admirable alrededor y que me estarán viendo ahorita, que hay mujeres impresionantes que a pesar de que todo se les ponga en contra, salen y luchan por lo que quieren, luchan por sus familias, luchan por sus sueños, luchan por ser independientes, luchan por
estar donde se imaginan, ¿no? Y eso te da la vida y te da fuerza. Y yo creo que el siempre tener un nuevo reto, pues es parte de estar aquí disfrutando de esta vida y tener ilusión, ¿no? En esos 21 años de carrera, ¿se ha logrado todos los propósitos? ¿Has llegado a donde tú has querido? ¿O hay algo que todavía digas, se me trabó en algún momento de mi vida, pero sin embargo voy para allá? Hay muchas cosas que me gustaría que hubiera sido diferente en cuestión de la parte que no ve el público, ¿no? De la parte técnica, de la parte del equipo que te rodea. Hay veces que desgraciadamente las cosas crees que van a funcionar y no funcionan, y tienes que volver a armar un equipo, y tienes que volver a empezar de cero, cosas que dices, ay no, porque esa parte te da mucha flojera, porque tú lo que quieres es cantar y estar allá afuera, pero a veces se te complica por lo otro, ¿no? Entonces, como todo mundo en la parte que se llama trabajo, ¿no? Tenemos que ajustarnos a que a veces hay problemas y hay que solucionarlos, y a veces hay cosas personales que también tienes que solucionar, y sí, yo creo que hay muchas cosas que hoy, con la madurez de 21 años, me doy cuenta que adquirí por experiencia, simplemente por vivirlas, y hay errores que a lo mejor ya no cometo, no me tropiezo con la misma piedra, ¿no? Digo yo. Por ejemplo, hay cosas que de repente dices en la parte de backstage que no vemos nosotros como público, como fans, como gente finalmente que estamos tras el monitor. ¿Qué es lo que se te complica, por ejemplo, a ti que dices, hijo, no me gusta, pero lo tenemos que hacer porque es parte del trabajo para que salga lo que después vemos en los shows? Bueno, yo creo que la única parte que no logras entender o encajar como artista es que también tu vida personal de repente se ve expuesta, ¿no? Y aparte expuesta como se le ocurre al que lo está poniendo, porque muchas veces está alejadísimo del lado opuesto de la realidad. Y es muy triste ver eso y decir, ¿por qué están hablando de mi vida personal cuando yo en mis canciones es como expreso y me siento vulnerable y me dedico a hacer música? ¿Qué tiene que ver esto, no? ¿En qué momento yo me estoy haciendo mi campaña para voten por mí o político? No tiene por qué. No sé, como que sientes que esa parte te puede doler, le puede doler a tu familia, y muchas veces que es muy incómoda, y que a mí me gustaría pues que eso no existiera, el que pudieran jugar con tus sentimientos y jugar con tu vida privada como si fuera un chiste, y permitirse que cualquiera diga lo que quiera. Está padre cuando se habla la verdad y cuando te preguntan, pero cuando no, siento que es muy incómodo. Claro. Oye, Fey, preparamos rápidamente una cápsula de las películas más vendidas, más taquilleras en nuestro país a lo largo de la historia del cine mexicano. Vamos a ver esta cápsula porque también hablamos un poco de cultura y regresamos a su programa de farándula. Perfecto. ¿Te parece? Claro que sí. Las películas de los últimos tiempos realizadas en México alcanzan más de 146 millones de dólares en ingresos. Aunque el cine nacional está muy lejos de las grandes potencias cinematográficas, parece ser que comienza a resurgir. Entre humor, amor, sexo y terror, las películas mexicanas más taquilleras de los últimos años son un intento por hacer que el cine nacional retome el esplendor de la época dorada. A continuación, mencionamos las películas mexicanas más taquilleras de todos los tiempos. Y tu mamá también llegó a la pantalla en el 2001 y tuvo ingresos por 103 millones de pesos. En el 2011 llegó a los cines Don Gato y su pandilla, una cinta que recaudó 112 millones de pesos. Otra película de huevos y un pollo del 2009 tuvo ingresos por 113 millones de pesos. En 1999 llegó a los cines Sexo, Pudor y Lágrimas, una cinta que tuvo ingresos por 118 millones de pesos. La película Kilómetro 31 salió a la luz en el 2006 y recaudó 118.8 millones de pesos. No eres tú, soy yo es una película protagonizada en el 2010 por Eugenio Derbez y obtuvo ingresos por 125 millones de pesos. La dupla conformada por Diego Luna y Gael García recaudó en el 2008 la cantidad de 127 millones de pesos por la película Rudo y Cursi. Una película de huevos del 2006 es la película animada más taquillera de la historia. Reportó ingresos por 142 millones de pesos. La película de El crimen del padre Amaro estuvo rodeada de la polémica y el morbo desde su estreno. Durante su exhibición recaudó 162 millones de pesos. Nosotros los Nobles es la segunda cinta más taquillera de la historia, al haber registrado ingresos por 322 millones de pesos. No se aceptan devoluciones, logró ingresos por 600 millones de pesos. La cinta de Derbez pasó a ser también el filme de habla no inglesa más visto en Estados Unidos. De farándula, Berenice Ortiz.
Ya estamos de regreso en este su programa de farándula con mi queridísima Fey, que está en el Auditorio Nacional y nos está platicando también esa parte del artista que muchas veces tienes que trabajar mucho para poder lograr lo que estamos viendo ya de manera directa en un escenario como este en el Auditorio Nacional, que es una responsabilidad brutal, ¿verdad? Así es, pues sí, es mucha responsabilidad, es el donde todos queremos presentar como nuestra obra de arte al final, ¿no? Entonces, yo sí soy de procesos de meterme muy fuerte a todas las áreas de lo que va a ser un espectáculo, desde escoger al iluminador indicado, escoger a la persona de audio, el que va a hacer los arreglos, el director musical, el coreógrafo, todo. Siento que me gusta hacer un equipo entre mi gente, las personas que escogen el vestuario, que hacen parte de todo ese sueño, es realmente al final lo que te hace que arriba se sienta arte, punto, que sean artistas en cada área, ¿no? Y tú también poder dar lo mejor. Es muy fuerte los ensayos, el organizar todo mundo, el momento en que tienen que hacer lo que tienen que hacer, es toda una cuestión que al final acabas agotado. Cuando ya llegas al auditorio ya dices, ay, Dios mío, ya, entonces eso necesita tirarte una semana a dormir, pero cuando se logra es muy satisfactorio, es como que la obra maestra que puedes realizar como artista, estar en un escenario donde cumpliste con motivar, ilusionar y hacer que la gente salga de ahí emocionada. ¿Cómo eres como líder finalmente encabezando un equipo como este? Porque muchas veces hay quienes se exaltan, hay quienes de repente se estresan demasiado, hay quienes se ríen demasiado a la hora que están viviendo parte del Entonces, ¿tú cómo eres como líder? Pues un poco de todo. Sí, creo que soy una mujer como con mucha fuerza interior, como digo, me ven así chiquita, ¿verdad? Con mi taconcito y chaparrita, pero no. En momentos pero soy muy como transparente, o sea, me gusta decir las cosas de frente, creo que eso es lo más sano que hay, sin ponerle tanto adorno, decir lo que estás opinando, lo que estás viendo, pero me gusta inspirar también a la gente con la que trabajo, ¿no? Y tratar de sacar lo mejor de ellos, porque al final estoy tratando con artistas, como te digo, igual que yo, cada quien en su área. Entonces me gusta que lo disfruten y que saquen lo mejor de ellos también. Entonces creo que eso, y reírse mucho, aunque esté pasando lo que esté pasando, a veces hace bien. Ahora también a la hora de hacer la elección de qué te vas a poner, qué cara le vas a dar también a todos los fans, al público en general que ve y que escucha tu música. ¿Cómo le haces? ¿Qué tan difícil es esto? Pues, para ser vanguardista también. Claro, es una cuestión de ir sintiendo, o sea, de sentir que en qué momento estás, cómo te sientes cómoda, con qué te identificas en ese momento y con qué identificas tu música, ¿no? Entonces vas buscando esa gente profesional que te digo que te inspiran, que entienden lo que estás viviendo, lo que sientes y lo que quieres reflejar, y de ese modo pues yo creo que se logran grandes objetivos, ¿no? Pero hay algunas personas, sobre todo del medio, que lo han vivido de manera intensa, que de repente catalogan que el medio artístico es como, pues, hasta mal agradecido, porque muchas veces ustedes como artistas se entregan una y otra, pero es un monstruo que no tiene llenadero, que tienen que estar ustedes de manera constante viendo la manera de innovar como para poder permanecer. Sí, ¿es cierto? Sí, no, eso es un hecho, o sea, existe todo el tiempo información, todo el tiempo nueva música, nuevos espacios, y la gente de repente, existe la inmediatez, ¿no? Por los medios como los estamos viviendo, lo digital, y entonces hay más demanda de, ya escuché una canción, pasó un mes, ya quiero algo nuevo, ¿no? Ay, espérame, porque un mes es lo que me tardo mínimo en a lo mejor componer algo o encontrar una canción que me guste, a lo mejor me tardo 3 meses, o un año, ¿no? Nunca se sabe. Realmente es eso, es tratar de buscar el modo de sí estar conectado con tu público, estarle dando lo que al final te dedicas, que es eso, música, y también divirtiéndolos un poco, ¿no? Pero sí, definitivamente, como dices, hay que estar constantemente teniendo contenido, ¿no? Claro. Fey, hemos preparado también una cápsula con respecto a la música alternativa. Todos estos grupos que han llegado a México y han llegado a determinados nichos o a determinados corazones de la gente que los escuchan, como es el Tri, Panteón Rococó, Jaguares y muchas otras agrupaciones que hoy en día siguen también trabajando arduamente. ¿Quieres ver quiénes son? Claro que sí, a ver. Chequen esto. La historia de la música es el estudio de las diferentes tradiciones en la música y su ordenación en el tiempo. Dado que toda cultura conocida ha tenido alguna forma de manifestación musical, la historia de la música abarca a todas las sociedades y épocas. La música en el siglo XX. Para comprender la música en el siglo XX es importante acercarse primero a la del siglo XIX y en especial a una corriente llamada impresionismo. Esta corriente supone una auténtica liberación, se va a luchar por una música más individual y personal. Mientras tanto, en Italia aparecen una serie de músicos que incorporan a su música nuevos objetos sonoros, la incorporación de ruidos.
Esta corriente se llamó futurismo y afectó tanto a la música como a la literatura y al arte. La música después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, surge una nueva actitud que domina el campo artístico en las siguientes 2 décadas. Sus características son la claridad, la objetividad y el orden. Fue a finales del siglo XIX cuando comienza a aparecer una música latinoamericana por sí misma. Casi todos los compositores latinoamericanos comenzaron como nacionalistas y poco a poco introdujeron en su música las influencias de la música europea. La música de la Segunda Guerra Mundial. Una característica importante del desarrollo cultural y musical a partir de la Segunda Guerra Mundial será la inexistencia de una estética central. La indeterminación es uno de los desarrollos musicales más significativos que aparecen tras la Segunda Guerra Mundial y se basa en la utilización intencionada de la casualidad en la composición y/o interpretación. Música electrónica. La primera manifestación de la música asistida por medios electrónicos es la música concreta. Esta música parte del ruido o de los sonidos naturales, al igual que el futurismo. Entre las primeras obras puramente electrónicas encontramos Studi 1 y 2 del compositor alemán Stockhausen. El vertiginoso desarrollo de la tecnología a partir de la Segunda Guerra Mundial traerá como fruto la incorporación de sintetizadores y a la música creada por computadora o música cibernética. El abismo entre compositor y público es hoy más acusado que nunca y la música culta parece haberse distanciado de los gustos y preferencias del público, más interesados por la música más popular y cercana, tal como el rock, el pop, etc. De Farándula, Berenice Ortiz. Ya estamos de regreso en este su programa de Farándula y bueno, estamos con Fey, estamos platicando toda esta parte. Ahora háblanos también, Fey, ¿qué pasa por tu mente? ¿Con qué sueñas hoy en día a 21 años de distancia que arrancaste con esta carrera? ¿Cuáles son parte, obviamente, de estas expectativas, de esta nueva visión como para poder estar como más completa? Sí, bueno, yo estoy feliz con lo que está pasando. Estoy, en vez de oponiéndome al cambio, estoy yendo con lo que está sucediendo, dejándome fluir en lo que está pasando de redes, medios digitales. Realmente creo que el disco ya es algo, lo físico, un disco físico o como sea, traer la música física creo que ya es algo del pasado, ¿no? Puesto que es obvio que hoy bajas en un teléfono, en la computadora, en donde quieras, una canción, ¿no? Que al final es lo que importa, hacer esa música para que la gente le llegue. El cómo, pues no importa, pero que la tengan y que la disfruten. Entonces sí me estoy adaptando al cambio, al ser un artista que está conectado con sus fans en mis redes sociales y poder entenderlos, hacerles preguntas, tenerlos mano a mano, que antes no sucedía. Me encanta el que hoy existe una noticia tuya y puedes decir ahí al instante, oigan, esto no o sí es, ¿no? Entonces tiene un porqué. Y sí me encanta también el no tener que estar esperándome 2 años o 3 o 1 y medio, hacer un disco entero para mostrar que tengo nueva música. Y de repente no se llega ni a escuchar todas las canciones porque no te da tiempo, ¿no? Cuando ya tienes que estar haciendo otro. Esa fórmula para mi gusto ya pasó. Hoy en día existe el que haces una canción, la produces y en ese momento que está fresca, se la puedes mostrar al público y puedes sacarla a la luz, ¿no? Y seguir haciendo música constantemente sin tener que pasar periodos tan largos de desconexión con tu público. A diferencia de otros artistas, Fey, tú sí comentas que tú estás feliz viviendo el momento, el aquí y el ahora y lo que viene. No es de las que estás apanicada porque no, bueno, en el pasado se manejaba de otra manera, en el pasado hacíamos esto. Tú sí estás más a favor, incluso hablas de que la desaparición de la industria discográfica como tal, porque ya, como dices, ya todo lo traes de manera directa, pues en un aparato, ¿no? Sí, siendo honestos, eso no le queda mucha vida, ¿no? A lo físico, que todavía existe y todavía es bonito tener memorabilia y de repente voy a hacer a lo mejor algo especial para mis fans y aterrizar un disco único, un ejemplar.
por algo, ¿no? Como de recuerdo. Pero sí, no, yo creo que, de hecho, como ser humano, en la vida en sí, si te la pasas viendo para atrás y te la pasas como observando y lamentándote cómo era antes o qué hubiera sido o qué hubiera hecho, pues definitivamente te pierdes en un espacio que no es real. Hoy estás aquí y vas para adelante. Entonces hay que entender, hay que tratar de ceder, de quitar resistencia y como fluir un poquito con lo que está sucediendo, tratar de digerirlo, ¿no? Para poder ir hacia lo que viene. El invento más importante de la humanidad es el libro, pues transporta ideas y es tan eficiente haciéndolo que es capaz de llevar el pensamiento de una persona a través del tiempo, de una generación a otra, permitiendo conocer las ideas de un creador, incluso después de su muerte. Entre los libros más vendidos a lo largo de la historia se encuentran 100 años de soledad. Fue publicado en 1967 y se mantiene entre los libros más comprados. Incluso en 1999, el diario francés Le Monde incluyó este libro en el lugar número 33 de su lista, los 100 libros del siglo. Las 50 sombras de Grey también ha sido una de las novelas eróticas favoritas de los lectores. Incluso es considerada el libro que ha superado en ventas a la serie Harry Potter, pues ha vendido más de 15 millones de ejemplares. Como Agua para Chocolate es una novela rosa escrita por Laura Esquivel, publicada en 1989. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico español El Mundo. El Principito se encuentra dentro de la lista de los libros más famosos, por ser todavía una fuente de sabiduría para todas las edades. El Alquimista es un libro escrito por el brasileño Paulo Coelho, que ha sido traducido a más de 63 lenguas y publicado en 150 países, y ha vendido 65 millones de copias en todo el mundo. William Shakespeare no podía faltar en esta lista por haber escrito algunas de las tragedias más famosas y de historias de caballería. Don Quijote de la Mancha es la más larga y también la más fuerte en contenido, por lo que se convirtió en su obra más famosa. El Señor de los Anillos, además de popular, es uno de los más famosos y destacados de la historia, con millones de ventas alrededor del mundo. La Ilíada sigue siendo una gran obra literaria que mezcla la mitología griega con una historia de amor muy interesante y es considerada un básico en la literatura mundial. De Farándula, Berenice Ortiz. Estás totalmente ya metida en esta parte digital, ya no se te complica nada, no de repente estás atorándote en alguna cuestión porque... Mira, tengo una asistente maravillosa que cuando se me traba algo me explica cómo es, que es mi hija, y me dice, mira mamá, no seas bruta, esto no se hace así, y me enseña a usar un app, ¿no? Nuevo, y lo hace con una facilidad que digo, bueno, perfecto, y ya ella me enseña. Y para concluir nada más esa parte de mamá, ¿qué tal es? Porque hay que dividir los tiempos entre lo profesional y lo personal. Totalmente. Pues sí, es una tarea como todas las mujeres que me estarán viendo, que es bastante difícil porque es organizarle la vida a un ser humano al mismo tiempo, tiempos, horarios, esto, el otro, y la tuya, y la de tu trabajo, y la de tu familia, y la de muchas cosas, ¿no? Entonces sí requiere de mucha energía. A veces, de verdad, siento que somos supergirls, supermoms, ¿no? Como dirían todas las mujeres que me están viendo, que no sé cómo le hacemos para tener más de 24 horas al día y organizarnos y organizarle la vida a todo mundo, pero pues así es. ¿Cómo te consideras como mamá? Pues no sé, la verdad eso se va a ver a través del tiempo, porque nunca sabes si estás haciendo lo correcto, como dicen. Nada más estoy pues haciendo lo mejor que puedo de mi corazón, tratando de observar, de saber cómo apoyar y de tratar de ser, como dicen, un buen ejemplo, una buena guía, ¿no? Que también trato de darle lo mejor que puedo en eso, el cariño. Yo creo que hay que dar mucho amor y ver qué va sucediendo. ¿Preocupada por los tiempos que están viviendo hoy en día con tantas cosas tan a la mano? Por los niños hoy en día, que sí, hay tantos peligros, tantos riesgos. Pues yo creo que también están preparados para eso y la comunicación entre hijos es bien importante, que antes no existía tanto, ¿no? Yo creo que tus hijos sí son muy, muy tus amigos, debe de ser, me imagino, y al mismo tiempo tienes que saber darles el que tienen que aprender a ser disciplinados, poder apreciar las cosas que requieren de esfuerzo, etcétera. Eso sí, esa parte me preocupa a veces, ¿no? Que sea todo tan a la ligera, ¿no? Tienes que agradecer y apreciar lo que te llega en la vida y luchar por ello, tener hambre de vivir, porque si no tienes hambre de vivir, la vida pasa como en cero, sin sentir ni frío ni calor, ¿no?
Claro. Fey, te agradecemos en el alma, Auditorio Nacional. Ya la gente puede estar al pendiente, puede comprar sus boletos para que la verdad venga y disfrute de este show. Claro que sí. Que es este regreso, marca totalmente una era totalmente distinta a la que se vivió en años pasados. Totalmente. Sí, van a ver otra cosa y ustedes son diferentes también hoy, pero van a sentirse mucho como el pasado, pero van a vivir un presente increíble conmigo. Van a ver. Vengan para acá el 8 de junio, aquí los espero. Muchísimas gracias, Fey. Gracias. Muchas gracias, mi vida hermosa. Bueno, también queremos agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en este su programa de Farándula. Yo soy Marco Antonio Silva y nos vemos en la próxima emisión. Hasta la vista. Yeah. Farándula, desde el teatro y dale,